voy a pedir si se pone de pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gloria y honra, Señor, en esta noche, porque tú eres precioso, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque hasta los cielos es tu misericordia, Señor. Porque tu bondad, Señor, es incomparable, Señor. No hay otro Dios como tú, Señor. No hay otro Dios como tú, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Queremos conocerte más. Queremos sumergirnos en tu esencia, Señor, en tu presencia, Señor, en tu sustancia, Señor. Por favor, Señor, obra en nuestros corazones, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor. Por favor, te necesitamos, Señor. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. ¿Por qué no me ayudas? Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime,
eres nuestro Salvador, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. Vamos a dar un aplauso al Señor, amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Vamos a decirle: Señor, a ti es la gloria, Señor. A ti es la gloria, Señor. Oh, Señor precioso. No hay nadie, Señor, como tú, Señor. No hay nadie. Tome su lugar, por favor, en esta noche. Bueno, pues Dios les bendiga una vez más. Buenas noches. Qué bueno que están aquí. Qué bueno que puedan estar de manera presencial en esta noche, en este estudio, en este tiempo, en esta clase. Amén. Y pues vamos a comenzar, ¿sí? La semana pasada empezamos a hablar de los errores doctrinales que surgieron de negar al menos una de las declaraciones bíblicas de la Trinidad. Amén. Acuérdense que una de esas declaraciones dice que Dios es tres personas, otra dice que cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. Amén. Y que hay un solo Dios. Entonces ya lo comentamos que si negamos algún principio de estos, pues entonces erramos en la doctrina. Y comenzamos a hablar del modalismo. De eso hablamos la semana pasada. En esta noche vamos a hablar de un segundo error que surgió de esto, que se llama el arrianismo. Amén. Y hoy me di a la tarea de poner los principios generales en diapositivas para que pueda anotar con mayor calma y por ahí también, bueno, aparezcan en el video. Amén. Bueno, y vamos a poner mucha atención. El arrianismo. Lo primero que tenemos que saber en relación a este error doctrinal es que el término arrianismo se deriva de un hombre llamado Arrio. Este hombre nació en el año 250 después de Cristo y fue obispo en la iglesia de Alejandría en
Egipto. Amén. Arrio fue obispo de la iglesia de Alejandría en Egipto, ¿sí? Y sus puntos de vista, sus enseñanzas, sus creencias fueron condenadas en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Arrio murió en el año 336, 11 años después de que sus creencias fueron condenadas en el concilio cristiano de Nicea. Murió este obispo llamado Arrio. Amén. Vamos a profundizar un poquito más en este sentido. Fíjese bien. El primer concilio, ¿sí?, que fue el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, consideró que las doctrinas arrianas no solamente eran erráticas, sino eran heréticas. Amén. Y en otro sínodo que hubo después del de Nicea, llamado sínodo de Tiro, que es más o menos igual como un concilio, en el año 335 se exoneró a Arrio, o se le quitó la culpa. En el concilio de Nicea se le declaró hereje, sus enseñanzas se le consideraron heréticas, pero en el sínodo de Tiro, en el 335, se libró de culpa a Arrio. Amén. Ahora, los sínodos no están por encima de los concilios. Los sínodos no tenían esa autoridad, ¿sí? Sin embargo, ahí hubo algunos que estuvieron de acuerdo con Arrio y bueno, al menos lo exculparon de hombre hereje. Ahora, cuando él murió, o sea, después de que él murió en el 336, nuevamente fue considerado maldito, ¿sí?, o anatema, y otra vez fue declarado herético en el primer concilio de Constantinopla en el 381. Entonces, en dos concilios es declarado herético y maldito, que es en el de Nicea en el 325 y en el de Constantinopla en el 381. Amén. Sin embargo, hubo al menos dos emperadores romanos que se decían a sí mismos cristianos. Uno fue Constancio II, que vivió del 337 al 361, y Valente del 364 al 378, que fueron arrianos, o al menos abrazaban esta doctrina. Entonces, la influencia de Arriano fue tal que incluso hubo dos emperadores cristianos, que se consideraban cristianos, que siguieron las enseñanzas de Arrio o las enseñanzas del arrianismo. Amén. Entonces vemos que este era un obispo, si era un obispo cristiano, Arrio, era obispo de una iglesia muy grande. La comunidad de Alejandría en Egipto era muy grande, hasta el evangelio proliferó allá, pero este hombre pues enseñaba doctrinas que se consideraron heréticas, se confirmaron heréticas, y de hecho pues fue anatemizado o considerado maldito. Amén. Ahora, ¿qué es lo que enseñaba Arrio? ¿Qué era lo que enseñaba Arrio? Bueno, Arrio enseñaba que Dios Padre en cierto momento creó al Hijo, y que antes de ese tiempo el Hijo no existía. Y no solamente el Hijo no existía, sino tampoco el Espíritu Santo. Arrio decía, de las personas de la divinidad, el único eterno y preexistente es el Padre. El Padre fue quien le dio existencia al Hijo y le dio existencia al Espíritu Santo. Decía, ellos no existían hasta que Dios
les dio existencia, el Padre les dio existencia o el Padre los creó. Amén. Ahora, ¿qué provocó esto? ¿O qué creía él también y afirmó esta doctrina? Bueno, él decía que aunque el Hijo es un ser celestial que existía antes que el resto de la creación, pero no eterno, sino que existía antes de la creación, ¿sí? Y aunque el Hijo consideraba que es mucho mayor que toda la creación, él decía, el Hijo no es igual al Padre en todos sus atributos, ¿sí? El Hijo no es igual al Padre en todos sus atributos. Es más, el Hijo es como el Padre o similar al Padre. Similar en la naturaleza del Padre, pero no de la misma naturaleza del Padre. En otras palabras, él decía, el Hijo, el Espíritu Santo son, de hecho el Espíritu Santo ni siquiera le atribuía personalidad, ¿sí? Pero del Hijo decía, bueno, este es un ser mayor que la creación, existe antes de la creación, pero no es igual al Padre en sus atributos. Se parece al Padre en su naturaleza, pero no es de la misma naturaleza del Padre. Esto enseñaba Arriano, esto enseñaba el arrianismo. Amén. Ahora, ¿ustedes creen que ellos tenían textos bíblicos para enseñar esto? ¿Se fundamentaban en textos bíblicos? ¿Qué creen? Pues era un obispo cristiano de una iglesia grande, pues claro que él veía eso en la Biblia, o al menos eso él lo enseñaba. Amén. Y fíjense bien, Arrio y los arrianos sostienen su doctrina o sus creencias en los pasajes de la Biblia que le llaman a Cristo el Hijo unigénito de Dios. Ellos decían, mira, los pasajes donde se le llama a Jesús el unigénito de Dios confirma esta idea, ¿sí? Textos como Juan 1:14, ahí están, como Juan 3:16, ¿verdad? Juan 3:18 o Primera de Juan 4:9. Ellos decían, mira, ahí dice que Jesús es el ¿qué? El unigénito. Es el unigénito de Dios. Y esto afirma o confirma lo que nosotros creemos, lo que yo les estoy enseñando en el caso de Arrio. Ahora, ¿pero por qué crean esto? Fíjense bien. Ellos razonaban de la siguiente manera. Ellos razonaban así, decían. Si Cristo es el unigénito del Padre, entonces Cristo fue engendrado por el Padre. Y esto significa que Dios Padre le dio existencia. Ellos decían, la palabra engendrar en la experiencia humana se refiere al papel del Padre en la concepción del Hijo. Entonces decían, si Él es el unigénito, entonces quiere decir que Dios le dio existencia, así como el Padre en lo natural le da existencia ¿a quién? A su Hijo. Decían ellos, el término engendrar nos enseña esto. Ellos entendían así. Aparte de esto, ellos veían en Colosenses 1:15 más respaldo para su doctrina. ¿Por qué? Porque en Colosenses 1:15, que le voy a pedir que abra su Biblia allí, el apóstol Pablo dice que Cristo es la imagen del Dios invisible y le llama el primogénito de toda creación. Vamos a leerlo. Colosenses 1:15, mire lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de ¿qué dice ahí? De toda creación. Ellos decían, es el primero, el primer ser que creado por el Padre. Entonces, Jesús no es eterno. Jesús tuvo un punto de ¿qué? Donde existió. Fue un ser creado, ¿sí? Y dicen, y si Cristo fue un ser creado, entonces el Espíritu Santo, ¿qué crees? Pues también, ¿verdad? Entonces decían, el Padre creó al Hijo y al Espíritu Santo en algún punto del tiempo. Amén. Ahora, si no conocemos el contexto de la Escritura, nos engañan los arrianistas, ¿eh? Por eso es la insistencia de leer la Biblia, porque imagínense que nos llegan con esos versículos. Mira lo que dice la Biblia. Aquí de Juan, primero de Juan, Colosenses 1:15, unigénito, engendrado, ¿qué más? Primogénito. Ya ves, Cristo no es Dios. Cristo es un ser celestial, pero que fue creado ¿por quién? Por Dios, y ya te hiciste testigo de Jehová. Así, o sea, es que ellos sustentaban sus doctrinas también ¿con qué? Con la Biblia. Amén. Ahora el asunto es que era Arrio contra los demás obispos de todas las iglesias, que también conocían ¿qué? La Biblia. Entonces, al estudiar las enseñanzas de Arrio a la luz de las Escrituras, el común de la iglesia condenó estas ideas como heréticas, aunque aparentemente están ¿en dónde? En la Biblia. Amén. Ahora, ¿por qué digo aparentemente? Fíjense bien. Alguien podría decir, es que con estos textos tenemos que creer en el arrianismo. Bueno, si analizamos un poquito Colosenses 1:15, que llama a Cristo el primogénito de toda creación, tiene un significado o toma un significado correcto en el contexto de las Escrituras. O sea, si ese versículo lo sacamos del contexto de las Escrituras, podríamos decir que Arrio tenía ¿qué? Razón. Pero si agarramos ese versículo y lo entendemos o lo razonamos en el contexto de las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que Arrio no tenía razón. ¿Por qué? Fíjense bien. La frase primogénito de toda creación en el contexto de la palabra significa más correctamente que Cristo tiene los derechos o privilegios de un primogénito. No está hablando de la creación de Cristo, sino está hablando de los derechos o los privilegios de Cristo. Esto según el uso y las costumbres bíblicas. Por ejemplo, el derecho de liderazgo o de autoridad en una familia, ¿sí?, se transmitía del padre ¿a quién? Al primogénito, al primer hijo. Amén. Y la primogenitura, lo que le daba a ese hijo, no hablaba de la creación, hablaba más bien de los derechos y de los privilegios que él iba a tener, ¿sí? Que él iba a tener. Miren, Hebreos 12:16, vamos a leer esa cita, por favor. Nos habla, hermanos, nos habla de la primogenitura que vendió Esaú ¿a quién? A su hermano Jacob. ¿Se acuerdan? Vamos a leerlo.
Voy a leer desde el verso 15, amén. Hebreos 12, 15 y hasta el 17, vamos a leer. Hebreos 12, 15 hasta el 17. Fíjense lo que dice. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Verso 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Fíjense, ¿cómo se le llama a Esaú por haber vendido su primogenitura? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo? Fornicario y ¿qué más? Y profano. ¿Qué tan grave era haber vendido la primogenitura? Las cosas, las bendiciones de Dios son invaluables, y el cambiarlas por deleites carnales, temporales, nos pone en posición ¿de qué? De fornicarios y profanos. Por eso decimos que esto es algo serio. Amén. Verso 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. O sea, Dios ya no le permitió ¿qué? Arrepentirse, porque había menospreciado ¿qué? La bendición máxima que Dios le había ¿qué? Conferido. Amén. Ahora, la palabra, aquí hay palabras que tenemos que entender. Fíjense bien. La palabra primogenitura que encontramos en este versículo viene del griego prototokia. ¿Sí lo anoté, verdad? ¿O no? No lo anoté. Prototokia. Ayúdeme, señorita de medios, por favor. Prototokia con K. Prototokia, ¿sí? Que es una palabra que se deriva de un término griego que es prototokos. Fíjense, prototokia se deriva de un término griego que es prototokos. Amén. Ahora, prototokos significa primogénito. Prototokia significa primogenitura. Y esa palabra es la misma que encontramos en Colosenses 1:15. Cuando dice que Cristo es el primogénito de toda creación, ¿sí? Esa palabra primogénito es la misma palabra que está aquí. Es la misma. Es prototokos. Prototokos significa primogénito. Amén. Entonces, Pablo, cuando dice que Cristo es el primogénito de toda creación, lo que está declarando es que Cristo tiene los privilegios de autoridad y gobierno, ¿sí? Como los primogénitos del Antiguo Testamento con respecto a toda la creación. Pero no es un derecho por ser creado, sino es un derecho que le otorgó ¿quién? El Padre, nada más. Pero eso no nos habla de qué, de que Cristo haya sido creado o el Padre le haya, en un punto de la historia le haya dado qué, existencia. Miren, de hecho, la Biblia, Nueva Versión Internacional, lo traduce de mejor manera este versículo. En la Nueva Versión Internacional dice el primogénito sobre toda creación. O sea, él gobierna, él tiene autoridad, él tiene todos los privilegios sobre qué, sobre toda la creación. Entonces, Colosenses 1:15, Juan no nos está hablando de que Cristo fue creado, sino nos está hablando de cuáles son sus privilegios y su autoridad sobre qué, sobre la creación entera. Ahora, ¿cómo podemos desvirtuar esto? Pues acordemos, Juan 1:1. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? O sea,
Y hoy un montón de versículos que ya vimos que nos hablan de qué, de la preexistencia de Cristo, ¿no? De la eternidad de Cristo. Cristo se declara a sí mismo como el Padre: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el Dios todopoderoso. ¿O no es cierto? Títulos, atributos que le pertenecen únicamente ¿a quién? A Dios. El problema es que tenemos que entender los conceptos en el contexto de ¿qué? De las Escrituras. Por eso necesitamos conocer la Biblia. Amén. Amén. Ahora, alguien puede pensar y decir: no, ¿sabe qué, hermano? Es que a mí no me checa eso de hijo unigénito, porque la Biblia lo dice. Bueno, déjenme decirles algo. La iglesia primitiva sintió tan fuertemente la fuerza de muchos otros pasajes en las Escrituras que mostraban que Cristo era plenamente y completamente Dios, que dijeron lo siguiente. ¿Saben qué dijeron? Dijeron: no sabemos qué significa unigénito, pero lo que sí sabemos es que no significa creado. A ese punto llegaron. Después de ver toda la evidencia de la Escritura que habla de la eternidad de Cristo, de que Cristo es Dios, dijeron: mira, al final del día, pues no tenemos, ¿verdad? No podemos decir qué significa unigénito, pero lo que sí sabemos es que no significa creado. Y eso lo dejaron establecido en el credo niceno, o en el concilio de Nicea. Bueno, el concilio de Nicea surgió el credo niceno, ¿ok? Y ahí afirmaron que Cristo efectivamente fue engendrado, mas no hecho. Y dijeron: ¿y engendrado qué creen? Pues tampoco entendemos bien qué significa, pero seguramente no significa que fue hecho. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de qué, de que Cristo es eterno. Amén. Ahora, si la iglesia primitiva en su contexto afirmó esto, ¿quiénes somos nosotros para creer que entendemos mejor, ¿no? las cosas de Dios? Ahora, ¿habrá una comparación entre la iglesia de los 3 primeros siglos y la iglesia de hoy en día? No, por favor. Ellos vivían diferente la fe, amén. Ellos vivían de una manera especial la fe. Y eso no quiere decir que no tenían errores. Sí tenían errores, pero en principios escriturales determinantes eran muy cuidadosos y eran muy temerosos, porque amaban realmente a Dios. Amén. Vamos a ver lo que dice el credo niceno en relación a esto. Vamos a ver lo que dice el credo niceno. Amén. Sí lo anoté, ¿verdad? Sí. Bueno, dice así: creemos en un Dios, Padre todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado del Padre, el unigénito, es decir, de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, el mismo Dios del mismo Dios, engendrado, no hecho, pues es de una sustancia, homoousión con el Padre. Dice: miren, no sé, Jesús es el Hijo de Dios, engendrado del Padre, unigénito, pero es de la esencia del Padre, es Dios de Dios, es luz de luz, es el mismo Dios del mismo Dios, es engendrado, no hecho, y es de una misma sustancia. ¿Con quién? Con el Padre. O sea, es igual que el Padre, es Dios plenamente. Amén. Y quedó establecido en el credo niceno. Amén. Ahora, otro aspecto importante: la iglesia entendió que el término engendrado o unigénito
servía para mostrarnos a nosotros la forma de relación eterna entre el Padre y el Hijo. Porque aunque son Dios, el Padre, el Hijo, Espíritu Santo, son iguales en autoridad, en divinidad, en poder, al final de cuentas el Padre tiene ¿qué? Pues tiene la primacía. Y el Hijo está sujeto ¿qué? Al Padre. Y el Espíritu está sujeto ¿a quién? Al Hijo y al Padre, amén. Pero esto es en cuestión de ¿qué? De relación, no de sustancia, no de esencia. ¿Esto qué nos enseña? ¿Saben qué nos enseña esto, hermanos? Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok, si la divinidad con fines de relación hay primacía y hay subordinados o sujetos al primero, eso quiere decir que nosotros ¿cómo funcionamos de manera correcta? ¿Cómo? Igual. Por eso la Biblia dice en relación al hombre, el Padre es cabeza de ¿quién? De Cristo. Cristo es cabeza de ¿quién? Del varón. El varón es cabeza de ¿quién? De la mujer. ¿Por cuestión de qué? ¿De valor? No. ¿Por cuestión de qué? De relación, de orden. Así fue lo que Dios estableció. Amén. Y así funcionamos. Por eso es que los padres no pueden jamás ponerse de iguales con ¿quiénes? Con sus hijos. Porque no somos ¿qué? Iguales. Porque Dios nos ha dado ¿qué? Un orden relacional. Cuando ese orden se pierde, ¿qué creen que pasa? Ok, en el matrimonio, ¿qué creen? La mujer tiene ¿qué? Una función y un lugar. El hombre tiene ¿qué? Una función y un lugar. Cuando eso se pierde, ¿qué pasa? Lo que estamos viendo. En la iglesia hay ¿qué? Hay un orden también, ¿o no es cierto? En la política, en el gobierno, en todos lados hay ¿qué? Es más, en la creación misma hay una cadena alimenticia, ¿sí o no? Y hay animales que ¿qué? Así es. Esa es la forma de que funcionan las cosas. ¿En quién? En Dios, en el Creador. Amén. Amén. Entonces eso lo tenemos que tener presente. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, vamos un poquito más. ¿O ya se cansaron? Está interesante, ¿verdad? ¿O paramos? Vamos un poquito más. Fíjense bien. Todavía para repudiar más la enseñanza de Arrio, el credo niceno insistió en que Cristo es de la misma sustancia que el Padre. ¿Sí vieron la palabra rara que decía ahí, no? Esa palabra está en el credo, ¿eh? Ahí la dejaron. ¿Sí? Ahí la dejaron. Ahora, ¿por qué? Bueno, la disputa con Arrio principalmente se centró en dos palabras que se hicieron famosas en la historia de la iglesia. Dos palabras. Una palabra griega, homoousios, que significa de la misma naturaleza, y otra palabra griega que es homoiousios, que significa de naturaleza similar. Amén. Fíjense bien. Una de las diferencias, son dos diferencias que tienen estas palabras. Una de las diferencias entre estas dos palabras depende del significado diferente de dos prefijos griegos. Uno es homo, que quiere decir mismo, ¿ok? Y el otro es homoi, que quiere decir similar. Para que me entienda,
Como las farmacias similares, lo mismo pero más barato. No, no es lo mismo, es similar. ¿Ok? Ahora, Arrio decía que Cristo era homoiousios. O sea, Arrio decía, es similar a Dios en su naturaleza. Pero Cristo no es homoousios, es homoousios con I, ¿sí? Y en el concilio de Nicea y después en el de Constantinopla en el 381, que lo mencioné al principio, la iglesia dijo no, no es suficiente decir que Cristo es homoiousios. Cristo no es similar a Dios. Cristo es el mismo Dios, igual a Dios. Entonces, en estos dos concilios se les llamó a los creyentes a que confesaran. Decían, si tú eres un creyente ortodoxo, o sea, bíblico, de firmes convicciones, decían, tú tienes que confesar que Jesús es homoousios, de la misma naturaleza del Padre. Porque si tú no dices que es homoousios, entonces tú estás cometiendo una herejía. Y forzaron a la gente que dijeran, Cristo es igual a Dios. No es similar a Dios, es igual a Dios. Usando lógicamente estos dos términos que, bueno, que fíjense, estuvieron presentes ahí. Ahora, ¿cuál es la otra diferencia entre estas dos palabras? Nada más una letra. La letra griega iota, que es la I. La iota. La griega se llama, en el griego es iota, así se llama. ¿Ok? Bueno, una palabra tiene la I y la otra palabra ¿qué? No la tiene. Pero esa I hace una ¿qué? Una gran diferencia. Miren, muchas personas han criticado a la iglesia por haber permitido esta disputa doctrinal y sobre todo que estuviera basada en una letra. De hecho, en el siglo IV hubo gente que decía, es que esto no es una tontería, estar discutiendo por una sola letra. Pero saben, la verdad es que la presencia o la ausencia de la iota marca una diferencia tremenda entre la doctrina de la Trinidad o una herejía que enseñó Arriano y el arrianismo. Amén. Entonces era necesario discutir acerca de qué, de esos términos, homo, homoi, de si la iota o no en la palabra, porque esto le daba sentido al contexto, a las declaraciones que se encuentran en qué, en toda la escritura en relación a la Trinidad. Amén. Y como se los dije, al final de cuentas en el 381 en el concilio de Constantinopla, bueno, déjenme decirles, ¿saben qué pasó en el concilio de Constantinopla? ¿Ustedes saben qué pasó ahí? Ahí fue cuando se oficializó la iglesia cristiana apostólica y nada más, porque todavía no se consideraba romana hasta más adelante. Pero ahí es cuando tomó forma la iglesia ya como organización. Amén. Entonces ahí se condenó a Arriano. Ahora, hoy en día el arrianismo existe, ¿sí? Sigue siendo la base doctrinal en relación a la divinidad, a la naturaleza de Dios de algunas denominaciones cristianas. Y bueno, si les podemos llamar cristianas, porque la iglesia les llamó herejías, ¿verdad? Pero bueno, si ellos se llaman cristianos, pues bueno, está bien.
¿Y cuál es la mayor de estas doctrinas que siguen enseñando y creyendo en el arrianismo? Los testigos de Jehová, fieles discípulos de Arriano y de sus creencias. Amén. Y sí les comenté, ¿verdad?, que la única versión que existe, como de las 800,000 versiones de la Biblia o traducciones de la Biblia, que difiere en pasajes centrales que desvirtúan o no la Trinidad, es la versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, que no es más antigua, de 1914. Es la única, la única. Entonces, imagínense, están como Arriano, como Arrio, ¿no? Están como Arrio, o sea, ellos contra quién? Contra toda la iglesia cristiana que existe, y ellos siguen aferrados a decir que el Padre es eterno, que el Hijo fue creado, es un ser creado, divino, celestial, más similar al Padre, pero no igual al Padre, y el Espíritu Santo, pues mucho menos, porque ellos dicen es el poder o la fuerza activa de Dios. Él no es una persona, Él no tiene una personalidad. Amén. ¿Y son las enseñanzas de quién? De Arrio, del arrianismo. Amén. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche porque solo tú nos das este ánimo y esta fuerza, Señor, para estudiar, para esforzarnos en tu palabra, Señor. Padre, en cuántas cosas nos hemos esforzado, Señor, en nuestras carreras, en estudiar algún oficio, idiomas, en el deporte, Señor. Estudiamos, nos esforzamos hasta el cansancio, Señor. Y todas esas cosas, Padre, pasarán junto con el mundo y las cosas creadas. Pero tu palabra, Señor, nunca pasará. Y deberíamos y hacemos bien en estar esforzándonos y llenándonos, Padre, de conocimiento de tu palabra, de tu iglesia, Señor, en todo momento y cada día de nuestras vidas. Sigue dando ánimo, Señor. Síguenos dando ánimo, Señor, a seguirnos esforzando y a seguir creciendo, Señor, en tu doctrina, en tu palabra. Te damos la gloria y la honra y gracias por todo lo que tú haces. En el nombre de Cristo Jesús.